Si un objeto atribuido a un origen extraterrestre fuese hallado, algo que pudiésemos tocar o ver con nuestros propios ojos, simplemente eso sería capaz de demostrar que su existencia no es fruto de la ciencia ficción ni de personas con mucho tiempo libre, como nos suelen llamar, porque en la actualidad, seamos sinceros, ya no sirven ni fotos ni videos. Algo similar a este punzón que tengo en la mano es el centro de la historia de hoy. En mi opinión personal, dentro de la casuística ovni, este es uno de los relatos que más me llamó la atención, no solo por lo que le sucede a esta entidad, sino también porque por su forma de hablar o de actuar se siente demasiado humano. En este episodio no vamos a entrar tanto en el miedo, sino en una idea más simple: quedar solos, lejos de casa, rodeado de extraños y sabiendo que alguien todavía espera nuestro regreso. Viajantes, les doy la bienvenida. Yo soy Paul y les pido que me acompañen en este nuevo viaje. Acá hacemos una pequeña pausa y es el único anuncio que verán en todo el video. Como sabrán muchos, el canal está desmonetizado y se sostiene únicamente por tu aporte en Patreon, donde publicamos videos exclusivos todos los miércoles, entre otras cositas. ¿Y no crees que desaparezcan canales como este? Te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Pero si no podés, apoyá este video con tu like, con tu comentario y suscribiéndote. Ahora prosigamos. Estamos en Copenhague, Dinamarca. Es una exposición algo hippie, lo cual no es nada raro, ya que esto transcurre en el año 1977. Pero lo más importante para la historia es que justamente se encuentra para exponer FUFOs, que en nuestro idioma sería algo así como Círculo de Estudios OVNI de Frederiksberg. Ellos publicaban la revista pionera en ufología UFO Aspect, o en nuestro idioma Aspecto OVNI. Aunque parezca mucha información, es vital tenerlo en cuenta, ya que el relato se publicó por primera vez en esta revista. Sin embargo, el caso se hizo mucho más conocido cuando apareció en UFO Universe, en el número de septiembre de 1991. No quiero irme por las ramas, así que sigamos en esta exposición danesa. Ahí podemos ver a nuestro protagonista, John Lafontaine. Él empezó a interesarse por un hombre de unos 60 o 70 años que estaba casi hipnotizado mirando un boceto de un supuesto ser extraterrestre. John se le acercó y, como quien no quiere la cosa, inició una pequeña charla que de a poco dejó de ser pequeña. Cuando el hombre sintió que John lo tomaba en serio, finalmente se soltó y le dijo algo parecido a esto: he estado viendo muchas imágenes en esta exposición, pero cuando vi esta en particular, y señaló un boceto, me quedé helado. Este ser fue el que vi hace unos años. Lafontaine lo escuchó, pero la historia no comenzaba en Dinamarca, sino 22 años antes, en 1955, más precisamente en julio, y en la provincia de Västernorrlandia, en Suecia. Este hombre, al que llamaremos Richard, era un leñador que trabajaba para un aserradero del centro de Suecia. Esa mañana, aproximadamente a las 6 a.m., estaba haciendo su trabajo con normalidad, como cualquier día. Simplemente otro extenuante día de trabajo físico. No estaba solo. 2 leñadores más, que eran hermanos, trabajaban con él, pero de repente algo rompió la monotonía de aquel bosque aislado. Primero fue un ruido, y después vieron cómo los árboles se empezaban a caer o moverse, como si un animal grande viniera abriéndose paso en el bosque. Pero enseguida alcanzaron a vislumbrar una especie de nave alargada en forma de cigarro. Lo primero que pensaron los hombres fue que un avión estaba a punto de estrellarse contra el bosque. Estaban esperando esa explosión, pero para sorpresa del trío, eso jamás sucedió. Sin saber qué hacer, lo único que se les ocurrió fue correr hacia donde estaba cayendo. A unos 400 metros se oía un ruido, y todo indicaba que el objeto se dirigía hacia allí. Faltaban unos 30 metros para que salieran de la arboleda, cuando algo que jamás habían visto antes sucedió. Un flash de luz tan intenso que la luz del día se hizo tenue en comparación. Richard dijo que fue como si el bosque se empapara de rayos X. Pudo ver que algunos árboles se volvían transparentes ante esa extraña luz. Pero eso no fue todo. Una fuerza desconocida tiró de todo su entorno hacia el foco donde se había generado el flash. Hojas, ramas e incluso a los propios hombres. Uno de los hermanos se golpeó contra un árbol. El otro cayó de rodillas y nuestro protagonista sintió que el tiempo había cambiado por completo. Pudo ver pasar toda su vida ante sus ojos en apenas 2 o 3 segundos. Cuando la luz finalmente se apagó, el bosque quedó en un silencio total. Los hombres avanzaron y salieron al claro. Buscaban obviamente restos de metal,
de fuselaje de un avión o incluso personas heridas. Pero no había nada, excepto el camino de destrucción que dejó lo que fuera que había pasado por ahí. El trío estaba totalmente descolocado, no entendía qué había pasado, pero tal vez, tratando de fingir normalidad y resguardarse del que dirán, decidieron volver al trabajo. Caminaron unos metros y uno de los hermanos gritó, medio desesperado: «¡Esperen! Acá hay alguien». Los hombres regresaron y lo que encontraron fue lo más raro que habían visto en sus vidas. Sobre la hierba medio chamuscada había un pequeño ser de aproximadamente 1,20 m de altura. A uno de ellos, al principio, se le ocurrió que era una persona con enanismo, vestida con una especie de uniforme raro. Parecía sin vida, y fue por eso que uno de los hermanos, por puro instinto, intentó levantarlo del piso, pero en ese momento pegó un grito y retiró su mano rápidamente. Algo de ese traje le había dado una descarga eléctrica que se le subió por el brazo, y fue ese contacto lo que pareció hacer que esa criatura despertara. O casi en realidad, porque se lo veía extremadamente débil. Lo primero que hizo fue hablarles en sueco perfecto y les dijo que no lo tocaran porque eso les traería problemas. En varios casos que ya vimos en el canal, la comunicación suele aparecer de forma telepática. En este caso, según Richard, sucedió algo diferente. El ser tenía una voz suave, tal vez por su estado o por el cansancio. Claramente se trataba de alguien que estaba herido. Tal vez en su interior ya sabía lo que se le vendría. Pero aún así, se preocupó por los hombres. No quería que sintieran miedo. Así que los miró y les dijo: «Ahora ya saben quién soy». Richard quedó impactado, pero en ese momento no estaba seguro de qué significaba eso. Aún con miedo, empezó a mirar cada detalle del ser con más atención. Dijo que no era una persona con enanismo. Su cuerpo estaba bien proporcionado. Si están viendo esto por YouTube, acá tenemos el boceto original que hicieron para la revista. Pero si solo estás escuchando, te cuento que tenía los hombros anchos, o sea, una estructura robusta. Era pequeño en tamaño, pero se lo notaba con fuerza. La piel fue descrita como de tono amarillento claro. Tenía ojos profundamente negros, un poco hundidos, sin blanco distinguible alrededor. Su cara estaba golpeada, con algunas heridas en la barbilla y otra un poco más leve arriba de la frente. Pero lo más extraño es que no había sangre. O al menos sangre como nosotros la conocemos. Solo se veía que sus heridas estaban húmedas. En cuanto a su cabello, era apenas una pelusa, y era todo blanco. Y acá, viajantes, hay un detalle extraño. No hay muchos casos de humanoides con estas características. Describe que las orejas estaban como conectadas al cuello. A ver, me explico mejor para que sea más visual. Traten de imaginar una aleta. Bueno, algo así eran las orejas, pegadas al cuello. Los labios eran bastante finos, un poco arrugados según el testigo, pero él aún trataba de sonreír. Este tipo de detalles es lo que más me impacta del caso, porque estaba a punto de morir, pero aún así es como que intentaba que el trío de hombres se calmara, que no tuviesen miedo. Fue en ese momento cuando Richard notó otro detalle interesante. Los colmillos eran planos, como si cada uno de ellos ocupara el espacio que ocuparían 2 dientes humanos normales. Él siguió describiéndolo diciendo que tenía manos pequeñas con 5 dedos, pero que los dedos anular y meñique se movían juntos o estaban pegados. No estaba muy seguro de ese detalle. En cuanto al traje, mencionó que era de un tono rojizo, a la vez metálico y bien ajustado al cuerpo. Nada sobraba, como si fuese hecho específicamente para él. O lo que pienso yo, que por alguna tecnología que no conocemos, el traje se ajustaba a cada cuerpo tal cual era. Pero no era como la ropa ajustada que podemos encontrar en cualquier negocio. El testigo dijo que no crujía para nada y que ni siquiera parecía arrugarse. La prenda del humanoide solo le dejaba la cabeza y las manos sin cubrir. Llegaba hasta los pies, donde formaba una especie de calzado. Las suelas poseían una especie de pequeños canales y vibraban suavemente. Este punto no me quedó muy claro, porque dice que pensó en orugas en un tanque cuando vio el calzado. Y después de ese pensamiento, se le vino a la mente que con eso podía desplazarse sin caminar. Si alguno de ustedes puede responderme eso, sería genial. O tal vez, después de esa idea, él solamente le envió ese pensamiento por telepatía. El dato sobre el calzado es interesante. No sé si todos hayan visto el caso que tocamos hace unos años acá. Me refiero puntualmente al caso de la familia Pretzel. Si no lo hicieron, se lo dejo en el comentario fijado.
Pero menciono esto porque ese humanoide tenía un calzado especial, similar, no igual, que lo hacía deslizarse sin necesidad de caminar. La cuestión es que en ese momento, el pequeño ser lo miró como si afirmara ese pensamiento. También vio que llevaba puesto una especie de cinturón bastante ancho, de aspecto metálico, con una hebilla grande de un brillo medio azulado. Y también pudo distinguir una V o B corta dentro de la letra U un poco más grande. Es ahí cuando el ser vuelve a hablar. Yo creo que lo vio mientras miraba el cinturón con esa especie de luz y se vio obligado a dar una explicación. En mi punto de vista, sigo pensando que él quería que estuvieran tranquilos y que ese contacto no resultara traumático. Lo que dijo fue que el traje era lo único que lo mantenía con vida, ya que por dentro estaba muy mal herido, y si no fuese por esa ropa, ya habría perecido. A mí me pegó porque a partir de este punto empecé a sentir cierta empatía. Era un ser físico como vos y como yo, en un mundo extraño, y ya sabía que no iba a poder volver a su casa. No importaba lo que esos hombres pudiesen hacer, él ya sabía que no regresaría. Llevó su mano a la cadera, y aunque, como les mencioné antes, el traje parecía estar adherido a la piel y no tenía ningún bolsillo, de ahí sacó una especie de objeto rectangular, del tamaño de una caja de fósforos. Tenía varios huecos o hendiduras en la parte superior, y unido a él había una especie de punzón que usó para tocar una secuencia de marcas. Algo parecido a esos celulares antiguos que se usaban con lápiz táctil, pero en 1955. Una vez que terminó de hacer todo eso, intentó arrojar el objeto a una considerable distancia, e insistió en que no lo tocaran. Les explicó que eso les informaría a sus superiores sobre su situación, y que era más que nada para que no volvieran a buscarlo. Luego sonrió y dijo una frase bastante simple, pero difícil de olvidar. De donde yo vengo, alguien me está esperando. Personalmente, este detalle es uno de los que se me quedó dando vueltas en la cabeza. O sea, este ser tenía a alguien esperándolo. Alguien contaba con su presencia nuevamente. Alguien iba a esperar que se abriera la puerta o una luz o lo que fuera que usaran en su mundo, y esa espera iba a quedar lamentablemente vacía. La criatura cerró los ojos por un ratito. Se le notaba que respiraba con bastante dificultad. El testigo menciona que súbitamente los hermanos decidieron alejarse un poco de la escena. Él supuso que de alguna manera el ser les había hablado por telepatía para que se retiraran. Y ahí estuvo 2 horas hablando con un ser que estaba a punto de morir en ese bosque recóndito, lejos de su hogar, con apenas un hilo de voz que se entrecortaba a menudo. El hombre no le contó todo a La Fontaine. Es como si le hubiese hecho algún tipo de promesa al ser, pero acá empieza la parte más difícil de revisar. Según Richard, lo que le contó fue que venía de cerca de una constelación que nosotros llamábamos el Águila. También explicó que había varias razas extraterrestres que habían visitado la Tierra. Algunas solo podían verse cuando se materializaban o desmaterializaban para entrar en una realidad paralela vinculada a la órbita terrestre. Este dato está muy suelto, pero luego entenderán por qué. Ya llegaremos hasta ahí. También dijo que había 2 grupos más. Uno que observaba la humanidad desde hacía milenios y otro que tomaba muestras del planeta, con el fin de planear un posible asentamiento futuro. En un momento dado, tal vez presagiando que el final estaba cerca, sacó de su traje una especie de bolsa doblada, o al menos así la describe el testigo. Me gusta mencionar en mis casos que no tomemos todo literalmente, porque uno cuando ve algo que no entiende, trata de hacer comparaciones con cosas que son de su vida diaria. Y el testigo de este caso no era un experto en tecnología. Diría más bien que todo lo contrario, era un leñador de los años 50. Así que seamos tolerantes cuando escuchamos descripciones de ese estilo. El ser le entrega la bolsa a Richard y le dice que cuando él muera, la luz que rodeaba su cuerpo desaparecerá. Recién entonces, con ayuda de los hermanos, deberían ponerlo en esa bolsa y llevarlo hasta el río, que no estaba muy lejos de ahí. Según el humanoide, desaparecerían todas las pruebas de su existencia en nuestro planeta. También les mencionó que debían lavarse muy bien las manos después. A todo esto, su tono bajaba claramente a cada segundo que pasaba. La hebilla de su cinturón, que antes brillaba con un azul intenso, empezaba a apagarse lentamente. El ser dijo sus últimas palabras: "Has venido sin quererlo y te irás contra tu voluntad. Nuestra vida es como vapor". Creo que esa línea final pega mucho porque no habla de nuestra vida ni la de su especie, sino más bien de una condición que ambos compartimos. En ese momento fue como si esa distancia de tal vez miles de años de civilización, tecnología o sabiduría hubiese dejado de importar.
No puedo asegurar que la frase sea exacta, porque dependemos de lo que Richard recordaba y de lo que La Fontaine anotó después, pero no se puede decir que no es memorable. Algo aparece en un momento, se eleva y luego desaparece. Para mí es una metáfora muy fuerte y también me dejó pensando algún tiempo. Luego de eso dijo algunas palabras inteligibles, muy bajitas. Richard imaginó que tal vez era una especie de rezo u oración, y finalmente murió. Los hombres empezaron a seguir las indicaciones que les había dado, pero a pesar de su pequeño tamaño, el ser era muy pesado. Según el testigo, más de 100 kilos, y los tres tuvieron que esforzarse para meterlo en aquella bolsa. Mientras lo cargaban, sentían calor, como si ese material tuviese alguna propiedad desconocida que les quemaba levemente las manos. Cuando finalmente llegaron al río y lo dejaron ahí, el agua empezó a burbujear, una especie de hervor alrededor del ser, hasta que este último desapareció por completo en aquel río sueco, en medio de la nada, donde 3 leñadores habían tenido contacto con un ser de otro mundo. Luego de aquel suceso, los 3 hombres regresaron al trabajo. Suena casi absurdo, pero según el relato, eso fue exactamente lo que hicieron. Tal vez por el shock, por miedo o por no saber cómo explicar algo así. Unos días después, Richard decidió regresar solo a aquel río. Lamentablemente el objeto rectangular ya no estaba, pero encontró el objeto con forma de punzón que ya había mencionado. De hecho, se lo enseñó a La Fontaine, pero no era algo realmente fuera de lo común, solo un pequeño metal con una especie de mango o agarradera pequeña en la parte superior. Los años avanzaron, los hermanos murieron y según él, solo quedó ese objeto para convencerse de que no se estaba volviendo loco y que lo de aquella mañana no fue un sueño. John mencionaría que la historia se la fue revelando, detalle tras detalle, pero sin parar, como si hubiese estado toda una vida esperando para sacarse ese peso de encima. ¿Recuerdan que al principio les dije que había un detalle un poco confuso? Bueno, acá está la causa. La Fontaine, en ese momento de confesión de Richard, no tenía nada para anotar, ni mucho menos para grabar el audio. Así que apenas se despidió del hombre, buscó algo y anotó todo de memoria. De hecho, se quedó con tantas ganas de saber más que al final del artículo de la revista pone algo así como: estimado testigo, si usted lee esto, por favor contáctese conmigo. Bajo ningún concepto puedo afirmar que todo esto haya pasado realmente, pero tampoco puedo desmentirlo a rajatabla. Hay algunos pormenores, como el que mencioné antes sobre el calzado, que se repetirían más adelante en otros casos clásicos. Lo mismo ocurre con el silencio antinatural que sigue a la aparición del ser. La vestidura, también pegada a la piel y casi perfectamente hecha a la medida de su fisonomía, nos marca un patrón. Personalmente, más allá de que no tengamos pruebas físicas, me dejó reflexionando mucho tiempo. Más que nada en sus últimas palabras y en su tono humano durante toda la experiencia. Eso de tratar de no alterar a los hombres y sonreír siempre, aunque su último aliento estaba llegando. Tal vez podamos aprender algo de esa actitud. Pero bueno, vuelve a este simple objeto que les mostré, que por sí solo no demuestra nada. Sin embargo, dentro de este relato, un punzón como este funcionó como el único hilo material que quedaba entre Richard y su historia. Viajantes, por mi parte este viaje ha concluido, pero siguen los comentarios. Quiero saber qué piensan. Los leo porque este caso da para debatir muchísimo. También díganme si lo conocían. Nos vemos en el próximo viaje.